Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. Continuamos con este taller de liturgia. Hoy vamos a ver un tema que le hemos titulado Urbanidad de la Piedad. Vamos a poner primero este nuestro programa en manos de nuestro Señor para que sea Él el que lo tome. Y vamos a hacer una invocación al Espíritu Santo para que nos acompañe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea, Señor. Primero te damos gracias por permitirnos llegar a esta hora del día. Agradecemos tus bendiciones y te queremos pedir que derrames el Espíritu Santo en todos los que vamos a estar sintonizados en este programa para que podamos hacer vida el mensaje que tú nos tienes preparado. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Bueno, vamos a continuar con el taller de liturgia. Y hoy vamos a ver un tema que se llama Urbanidad de la Piedad. Primero hagamos un resumen y ya vamos a ver de qué se trata lo que vamos a tratar hoy. Hemos visto en el programa anterior, vimos lo que eran los ritos conclusivos, básicamente la bendición sacerdotal y el envío o despedida. Y también vimos ciertos detalles de lo que es la Eucaristía. Hablamos de los sitios, de los libros litúrgicos, de los objetos litúrgicos y de las vestiduras que se utilizan en la liturgia. Y vamos a dar un pasito más. Con eso que vimos terminó lo que era la parte de la misa, pero queremos ahondar en unos 4 programas más donde vamos a ver acerca de cómo nos comportamos, el por qué nos debemos de comportar de esa forma en la liturgia, y vamos a hacer un resumen general de todo lo que hemos visto. Así que hoy vamos a ver un poco de lo que hemos titulado Urbanidad de la Piedad. Para entender el tema, porque como que no nos puede hacer mucho clic en la mente, bueno, veamos primero qué es urbanidad y luego después vamos a ver qué es piedad y por qué vamos a ver esto en este programa. Bueno, ¿qué es la urbanidad? Bueno, la urbanidad básicamente es el comportamiento de acuerdo a los buenos modales que demuestra buena educación y respeto hacia los demás. El concepto básico de urbanidad es esa, cómo nosotros nos comportamos de una forma adecuada dependiendo del lugar donde estemos. Eso es urbanidad como tal. ¿Y lo que es la piedad? Bueno, ¿qué es piedad? Preguntémonos. Bueno, la piedad es la virtud que inspira, por el amor de Dios, básicamente, tierna devoción hacia las cosas santas, por el amor al prójimo, y son aquellos actos de amor y compasión. Fíjense, eso es básicamente la piedad, aquellos actos de amor, de compasión, con lo que mostramos nuestro amor al prójimo y donde viene directamente inspirado por lo que es el amor de Dios. Esa es la piedad. Entonces, si unimos y si vamos a hablar de la urbanidad de la piedad, pues básicamente vamos a hablar el modo, o nos va a significar el modo que nosotros nos relacionamos con Dios, de la forma en que vamos a demostrarle a nuestro Señor nuestra fe y la forma en que vamos a demostrarle nuestro respeto y nuestro amor. Entonces la urbanidad de la piedad se trata de eso, de la forma como nosotros nos vamos a comportar adecuadamente en los lugares donde nosotros vamos a demostrar nuestra fe y nuestro amor al Señor. Para entender un poco esto y por qué es importante, vamos a tomar 2 lecturas, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento, para que vean cómo es importante entender lo que son los lugares sagrados y cómo es importante entender cuando nosotros estamos en los lugares santos de nuestro Señor. Bueno, leamos un poco en Éxodo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 5. La palabra del Señor nos dice: Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó a las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al cerro de Horeb, esto es el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés se estuvo observando. La zarza ardía, pero no se consumía, y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar esta cosa tan extraordinaria. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés, y él respondió: aquí estoy.
Yahvé le dijo: no te acerques más, sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué interesante en esta lectura. Moisés tiene un encuentro con la zarza ardiente donde está el Señor, donde está Yahvé en esa zarza ardiente. Y él se acerca por curiosidad, pero Dios le manda a que tenga un espacio, que tenga cuidado, porque es un lugar santo. Y por lo tanto tiene que tener ciertas condiciones, cierto comportamiento. Yahvé lo manda a quitarse las sandalias. Esta es una primera idea que quiero que esbocemos en esto. Leamos otra segunda lectura en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Oigamos lo que nos dice la palabra del Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que decía la Escritura: me devora el celo por tu casa. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esta es otra situación. Llega Jesús a la casa de su padre y se da cuenta que eso se ha convertido en una zona, como dice la palabra, de vendedores de bueyes, ovejas y palomas. En un mercado, básicamente. Y entonces Jesús reacciona y defiende la casa de su padre. Nos da a entender que debe de ser un lugar sagrado, y es un lugar sagrado, y por lo tanto la gente que llegamos ahí debemos de comportarnos adecuadamente. Partiendo de esto, bueno, podemos decir que hay una distancia infinita entre Dios y el hombre. El amor y la confianza que Dios nos ha otorgado al hacernos hijos suyos por méritos de Cristo en la cruz, no nos hace merecedores de creer que nosotros somos iguales a Dios, iguales a nuestro Creador. Eso sería un contrasentido, sería una falta de respeto. O sea, Dios es Dios, nosotros somos hombres. No nos podemos equiparar al nivel de un Dios, a nivel de Dios, porque no somos dioses. Entonces, cuando nosotros estamos plenamente convencidos de que en la iglesia es casa de oración y de asamblea, el comportamiento que nosotros tenemos debe de ser y debería de ser de mucho respeto, distinto al comportamiento que podemos tomar en un estadio, en un restaurante, en la playa, por ejemplo. Son comportamientos completamente diferentes. Si vamos al templo, sabemos que es un lugar sagrado y por lo tanto nuestro comportamiento debe de ser de mucho respeto. El templo es un lugar sagrado donde nosotros vamos a buscar la paz. No se nos olvide que a Dios le gusta encontrarse con nosotros en lo que es la calma y el silencio. ¿Lo puede hacer de forma espectacular? Sí, claro, se puede manifestar de la forma que quiera. Sin embargo, hay una lectura que nos puede aclarar un poco de eso y qué es lo que le pasó al profeta Elías. Leamos un poco también para ir clarificando este concepto. Bueno, en Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículos del 11 al 13. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 11 al 13. La palabra del Señor nos enseña. Entonces se le dijo: sal fuera y permanece en el monte esperando a Yahvé, pues Yahvé va a pasar. Vino primero un huracán tan violento que hendía los cerros y quebraba las rocas delante de Yahvé. Pero Yahvé no estaba en el huracán. Después hubo un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Después brilló un rayo, pero Yahvé no estaba en el rayo. Y después del rayo se sintió el murmullo de una suave brisa. Elías, al oírlo, se tapó la cara con su manto. Salió de la cueva y se paró a su entrada y nuevamente se le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué interesante. Después de todo lo que sintió Elías, encontró a Dios, o Dios se le manifestó en el, dice, suave murmullo de una brisa. O sea,
Dios nos encuentra a nosotros en la tranquilidad, en la paz. Y entonces es parte de lo que nosotros tenemos que tener en mente cuando nosotros vamos al templo, cuando vamos a la liturgia. Tenemos que ir a un ambiente de paz y por lo tanto nosotros tenemos que comportarnos y ser dignos de ese ambiente al que nos vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, ante muchos abusos e irreverencias que nosotros cometemos, el magisterio de la Iglesia sacó varios documentos para orientarnos con esto. ¿De qué? Algunos documentos puede ser la carta encíclica Ecclesia de Eucaristía, es uno de ellos, donde se habla de la Eucaristía. Otro es la Instrucción Redemption Sacramentum, que es otro documento que sacó la Iglesia para hablarnos de nuestro comportamiento. Otro es el Instrumentum Laboris de Obispo del 2005, y etcétera. Hay muchos documentos que hablan de todo eso. Pero veamos algunos detalles que nos indican estos documentos para nosotros irnos formando la idea de cómo debe ser nuestro comportamiento. Bueno, nos dice, algunos casos, nos dice cómo debe ser la llegada al templo de nosotros. Bueno, primero tenemos que ser puntuales. O sea, no hay que caer en la costumbre del pasado de llegar después, por ejemplo, de la homilía. Y creemos que ya fuimos a misa, que creemos que hemos cumplido el ir a misa. O sea, muchas veces se preguntaba antes que si la misa valía, si se llegaba antes o después de la homilía. No. Nosotros tenemos que ser puntuales y llegar mucho tiempo antes de que empiece la Eucaristía. ¿Qué otro detalle nos habla? Bueno, nos habla de vestir adecuadamente. No podemos ir como si fuéramos de paseo. O sea, cada cosa tiene su lugar y de acuerdo a donde vamos llegando, pues así nos vamos a ir vistiendo y comportando. Una similitud que hacían era, por ejemplo, si nos invitan a una cena de gala de nuestro trabajo, vamos a ir vestidos adecuadamente a esa cena de gala. Si nos invitan a un matrimonio, vamos a ir vestidos adecuadamente al matrimonio. Entonces, si vamos a ir a misa, tenemos que ir vestidos dignamente a esa misa. Nos habla también de descubrirnos la cabeza, o sea, debemos de quitarnos gorras, sombreros, boinas, etc. Eso no debemos de ser de esa forma. Tenemos que apagar, por ejemplo, el celular o ponerle en vibrador. O sea, recordemos que Dios no nos habla a través del celular. Nos llama también a no comer en el templo o a no mascar chicle, porque estamos en un lugar de paz, estamos frente al Señor y por lo tanto debemos de comportarnos como tal. Debemos de tener cuidado en entrar al templo para no distraer a los demás. Recordemos que los demás están probablemente en una oración, probablemente están en una especie de recogimiento. Entonces nosotros tenemos que llegar respetando que los demás están en esa situación. No tenemos que llevar mascotas al templo. O sea, eso no es irrelevante, no tenemos que hacerlo. También tenemos que recordar que nadie tiene un lugar reservado en el templo, a excepción de algunas veces de que hay alguna misa solemne, por ejemplo, que hay algunas bodas colectivas, se reservan ciertas bancas para los esposos, ciertas bancas para los padrinos, por ejemplo. Entonces, pero en generalidad no debemos hacer aquello de que vamos a ir a una misa, llevamos 10 carteras y reservamos para toda la familia y tal vez al final la familia no llegó y se queda en los espacios y muchos hermanos pueden quedar parados. Entonces, nadie tiene un lugar reservado en el templo, etc. Esos son algunos ejemplos. Ahora, al entrar al templo, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Bueno, deberíamos de saludar adecuadamente a Dios. Si está encendida la lamparita del sagrario, debemos saludarlo hincados o con una genuflexión. O sea, en una genuflexión es hincando o poniendo la pierna derecha con las rodillas sobre el suelo. ¿Qué otras cosas que debemos hacer cuando entramos al templo? Bueno, saludemos a nuestros hermanos discretamente. Recordemos el momento de paz que están viviendo los demás hermanos. Un saludo tranquilo, sin empezar a platicar o empezar a contar historias. Ese es otro momento que vamos a tener después. Si oramos, hagámoslo interiormente, no en voz alta. Recuerden, probablemente otro hermano está orando y nosotros le podemos interrumpir su oración. Entonces la oración, nosotros con el Padre de una forma interna. Tenemos que cuidar a los niños.
ya mayores, por ejemplo, no llevarles juguetes para que se distraigan, no darles el celular o no darles algún dispositivo electrónico para que se esté distrayendo, no. Ellos tienen que ir aprendiendo desde pequeños que es un lugar sagrado y que por lo tanto deberíamos de respetarlo. No debemos de manchar las bancas, debemos de mostrar el debido respeto. Esas son algunas condiciones que debemos de tener. Entonces recordemos, el tiempo de Dios es para Dios y Él se merece todo lo mejor que se tenga para presentarse en la reunión eucarística. O sea, ese momento íntimo es con Dios y por lo tanto debemos de prepararnos para todo y para estar en comunión con Dios. Entonces, durante la liturgia, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, un detalle importante es que los ejercicios de piedad o las prácticas de piedad popular jamás se deben mezclar al mismo tiempo que se está desarrollando la liturgia. Se pueden llevar a cabo antes o después de la liturgia, pero no en el momento. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, no debe rezarse el rosario durante una misa. Por ejemplo, no debemos de estar leyendo una novena durante una misa. Probablemente, anteriormente, era una práctica cuando las misas eran en latín. Entonces, como la mayoría no sabía latín, aquí en los países latinos no sabíamos la lengua esa, entonces probablemente se acostumbraba que decían el rosario mientras el sacerdote estaba frente al altar, pero esa práctica no es correcta. Entonces hay que tener en cuenta ciertos detalles durante la liturgia. Por ejemplo, los doblajes o duplicados no están contemplados en la liturgia. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, por ejemplo, al comenzar la proclamación del Evangelio, no está bien signarse, o sea, trazar solo una cruz. No. Lo que hay que hacer es persignarse la cruz sobre la frente, sobre la boca y sobre el pecho. Eso es lo indicado. No hay que repetir, o sea, no hay que persignarse y luego signarse. No es necesario. Únicamente uno tiene que persignarse. Durante la elevación no conviene ni hay que pronunciar en voz alta las jaculatorias, tales como Señor mío, Dios mío o Sagrado Corazón de Jesús en ti confío. No, recuerden de que son momentos íntimos y que los estamos manejando únicamente entre nosotros. ¿Qué otra cosa podemos hablar? Bueno, las plegarias eucarísticas únicamente son hechas por el sacerdote, a menos que el celebrante nos solicite hacerlo. Por ejemplo, muchas veces los sacerdotes dicen, cuando van a hacer una jaculatoria que muestran las especies, nos dicen, digamos todos juntos, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, etc. Pero el sacerdote es que nos pide. Nosotros, en media vez no lo pida Él, nosotros no vamos a estar esas plegarias eucarísticas haciéndolas. El saludo de la paz, por ejemplo, solo se hace a quien está cerca. Si estamos en la banca, el que está a mi izquierda, a mi derecha, al frente o atrás. Pero salirse de la banca, empezar a saludar a todas las demás personas no es correcto. ¿Por qué? Porque distraemos a las demás personas y porque y rompemos el ambiente de paz que deberíamos de tener en la Eucaristía. Al recibir el cuerpo de Cristo se dice amén de forma clara. Estamos recibiendo al Señor y lo recibimos de forma clara y por eso decimos amén. No es correcto santiguarnos después de recibir la comunión. ¿Por qué? Porque Jesús ya va en nuestro corazón. Lo que tenemos que hacer es adorarlo profundamente con nosotros. O sea, no es necesario santiguarnos. Algunos tienen la práctica de que toman la Eucaristía y se van al Santísimo y se hincan. Eso no es necesario porque el Señor va dentro de nosotros. Y cuando se recibe la Eucaristía, les decíamos que no es necesario precisamente ir hacia el sagrario porque, como les decíamos, es como que desconozcamos el momento que estamos, pues a Cristo ya lo llevamos con nosotros. Finalmente debemos esperar hasta que concluya completamente la misa para retirarnos del templo.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya vimos en el programa pasado que en la misa el sacerdote da la bendición, luego besa el altar y él se retira en la procesión. Durante ese momento, aquí en nuestros países se acostumbra a hacer una alabanza a la Virgencita María. Entonces el momento correcto para nosotros retirarnos del templo es cuando se termina la alabanza a la Virgen. Y es parte que tenemos de la liturgia y es bueno respetar esa parte precisamente por eso, porque estamos en un momento sagrado y es parte de lo que tenemos que hacer. Ojo, y esto es bien importante para entender todo lo que hemos hablado. No podemos amar lo que no respetamos, tampoco lo que no veneramos. Entonces, no es cuestión de si se puede o no se puede. Básicamente la liturgia es una cuestión de amor. Quien ama trata de dar lo mejor de sí. Si nosotros amamos a nuestro Señor, entonces deberíamos de nosotros de dar lo mejor de nosotros en ese momento que estamos compartiendo con Él la Eucaristía. Así que nos vamos a quedar aquí en este programa. Entonces, como este programa es parte del taller de liturgia, y vamos a ir desarrollando una serie de temas más de las actitudes, los gestos que tenemos que tener, los documentos, cómo se basa, y al final vamos a hacer un resumen general. Así que nos quedamos aquí, les agradecemos su sintonía y como siempre nos despedimos con esta ejaculatoria muy linda que dio a Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones. Muchas gracias y bendiciones y nos vemos en el próximo programa.